Que no ven, yo estoy compartiendo pantalla. Porfa, me escriben si no se está viendo la pantalla que estoy compartiendo. Ok, sí se ve, entonces supongo que es problema de nuestra compañera. Sí, problema de conexión o algo así. Ok, perfecto. Muchas gracias a los que me están confirmando. Entonces, buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Catalina Bastidas, abogada laboralista, egresada de la Universidad de Santo Tomás, sede de Bogotá. Los estaré acompañando en estas 6 sesiones, ¿ok? Es un diplomado corto, son solamente 6 sesiones de 2 a 4 de la tarde, de lunes a sábado. Entonces les voy a comentar, digamos, varias cositas. La primera, yo voy a estar muy pendiente del chat por si tienen dudas, preguntas, inquietudes, de cualquier manera me las pueden escribir y yo estoy pendiente, no importa, no me van a interrumpir, después retomamos. Segundo, si no quieren escribir por el chat o si quieren hablar, me alzan la manito y yo les doy el uso de la palabra, ¿ok? Y tercero, como les digo, el material de estudio, las diapositivas que les estoy mostrando, que les voy a mostrar en el transcurso de las sesiones, son básicas. Entonces, cada diapositiva, cuando se les facilita el material de estudio, cada presentación va a ir apoyada en un documento en formato PDF que es súper elaborado, súper completo, para que no se me preocupen de pronto por tomar apuntes o algo así, ¿ok? Entonces, vamos a prestar atención a lo que estamos escuchando, que igual el material de estudio se les va a hacer llegar súper completo, ¿ok? Entonces, voy a apagar cámara. Las sesiones yo las voy a hacer con cámara apagada para poder, pues, que me presten atención más a las presentaciones, ¿ok? Entonces, les comento, como para que vayamos entendiendo mejor. Pues, como les digo, es un diplomado de 6 sesiones denominado Derecho Laboral Básico para no abogados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos que este diplomado surge con el propósito de acercar al derecho laboral a todas aquellas personas interesadas en comprender de manera sencilla y práctica las reglas esenciales que regulan el trabajo en nuestro país, Colombia, ¿ok? Yo sé que la invitación está para Latinoamérica y vamos a hacer un derecho comparado súper completo, entonces digamos que no se me asusten los que no están radicados acá en Colombia. Igual el derecho comparado va a ser súper completo, voy a tratar de abarcar los temas más importantes y los que ustedes sientan que o tienen preguntas súper específicas sobre algún tema, me lo dejan en el chat o me alzan la manito de igual manera y yo les doy el uso de la palabra y si no lo resolvemos en esa misma sesión, lo resolvemos en la siguiente, ¿ok? Entonces les comento, son 6 sesiones. La primera sesión, que es esta que nos atañe el día de hoy, lo denominamos Introducción al Derecho Laboral, ¿cierto? Digamos que este módulo presenta los fundamentos del derecho laboral colombiano, su origen y principios, con el fin de que los participantes, o sea, ustedes, comprendan la importancia de las normas laborales en la protección de trabajadores y empleadores. Entonces, hoy lo general, conceptos y características del derecho laboral, vamos con los principios fundamentales, las fuentes del derecho, diferencias entre contrato de trabajo y contratos civiles y comerciales, pero hablando sobre contratos no nos vamos a extender mucho porque vamos a dejar una sola sesión para hablar de contratos laborales, ¿ok? Entonces, eh, no siendo más, vamos a iniciar. Entonces, digamos, el objetivo general de esta sesión, comprender la evolución histórica del derecho laboral en Colombia, sus principios rectores y el papel de la jurisprudencia y la doctrina. Acá vamos a hablar mucho de jurisprudencia y doctrina, muchachos, y quiero decirles de antemano, se puede tornar un poco pesado el tema, o no tanto pesado, sino como repetitivo. ¿Por qué? Porque vamos a repetir leyes, entendiéndolas de manera diferente o analizándolas de forma diferente dependiendo del tema que estemos hablando en la sesión, ¿ok? Entonces se repiten leyes, se habla de mucha jurisprudencia, de mucha doctrina, entonces todo eso se los facilito yo con el material de estudio, pero pues es para que estemos pendientes y atentos a lo que estamos diciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué les puedo decir yo? La introducción al derecho laboral. ¿Qué les puedo decir del derecho laboral? Digamos que el derecho laboral constituye una de las ramas más dinámicas, cambiantes y profundamente humanas del ordenamiento jurídico.
Su aparición no es casual ni espontánea, sino el resultado de una larga lucha histórica frente a los excesos derivados de la consolidación del sistema capitalista y de la revolución industrial, ¿ok? Durante el siglo XIX y XX, mejor dicho, 18 y 19, porque pues digamos que esa fue el inicio mismo del derecho laboral. Digamos que en Europa, millones de trabajadores se vieron sometidos a jornadas extenuantes que podían superar las 14 horas diarias, con salarios, digamos que insuficientes, sin garantías mínimas de seguridad, higiene o estabilidad. Digamos que la mano de obra infantil y femenina era explotada en condiciones insalubres y sin ninguna protección. ¿Ok? Entonces, frente a ello, emergió la necesidad de un derecho especial que limitara los abusos del empleador y garantizara al trabajador un piso mínimo de condiciones dignas. Así, lo laboral se definió o se diferenció como tal del derecho civil y comercial. Entonces surge la necesidad y se suple la necesidad con la creación del derecho, o no tanto la creación, sino la implementación del derecho laboral, ¿cierto? Entonces esto deja de tratarse únicamente de acuerdos voluntarios entre partes iguales y pasó a concebirse como una relación jurídica asimétrica, pues donde el Estado debía intervenir para equilibrar esta desigualdad natural entre quien posee los medios de producción y quien solo aporta su fuerza de trabajo. ¿Ok? Entonces, digamos que en palabras de Américo Rodríguez, uno de los más influyentes doctrinantes latinoamericanos en derecho laboral, que se dice, digamos, el conjunto de principios que se dice que es el derecho laboral, ¿ok? Entonces, el conjunto de principios, normas e instrucciones que regulan las relaciones jurídicas que surgen entre quienes prestan un trabajo subordinado y quienes lo reciben, así como aquellas derivadas de la actividad sindical y de la seguridad social. Digamos que esta definición no solo evidencia el carácter protector de esta rama, sino que también resalta dos elementos centrales: la subordinación como rango diferenciador del trabajo independiente y la importancia de fenómenos colectivos como la sindicalización, la negociación colectiva y los síntomas, o sea, y los sistemas de seguridad social. Acá voy a hacer un paréntesis. Va a haber una sesión, creo que es la cuarta, si no me equivoco, se va a hablar solamente de sistemas de seguridad social, ¿ok? Entonces, digamos que a veces ustedes creen que voy pasando como muy rápido los temas o no voy profundizando en ellos, es porque tenemos una clase especial para el tema en específico, ¿ok? Va a haber una clase especial para contrato laboral, tipos de contrato, va a haber una clase especial para terminación de contrato, cuándo se puede terminar un contrato y cuándo me están terminando a mí el contrato indebidamente, ¿ok? Entonces, digamos que si sienten que les estoy pasando muy rápido el tema, pueden pues, escribir en el chat, manifestar su inquietud en el chat, o pues simplemente en la cuarta o la quinta sesión, si ven que no hemos abordado el tema, pues me preguntan, ¿ok? Entonces, en Colombia el derecho laboral adquirió un nuevo significado con la Constitución Política del 91, ¿cierto? Digamos, que erigió el país a un Estado social de derecho. Esta noción implica que el ordenamiento jurídico no se limita a garantizar libertades individuales, sino que asume un rol activo en la consecución de la justicia social, el trabajo. En este marco fue elevado a un principio fundante de la organización política y social. Entonces, el artículo 25 de la Constitución que establece: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de todas sus modalidades digamos que está tan protegido que tiene una protección especial por parte del Estado, ¿cierto? En todas sus modalidades goza de una protección especial. Entonces, este concepto no solo reconoce el trabajo como un medio de subsistencia, sino como una actividad digna y esencial para el desarrollo de la personalidad humana. Digamos que en efecto, pues trabajar no se reduce a obtener ingresos, ¿verdad? Sino que permite al individuo desplegar sus talentos, participar en la vida social y construir su proyecto de vida. Entonces, el trabajo no es solo un sustento, sino que me ayuda a mí como individuo y como ser humano a aportar positivamente a la sociedad. El trabajo, por tanto, tiene una dimensión económica, social, cultural y espiritual, ¿ok? Entonces, doctrina y jurisprudencia constitucional.
Desde la expedición de la Constitución, como les comento, la Corte Constitucional colombiana ha reforzado la visión humanista del derecho laboral. Tenemos la sentencia C479 del 92. ¿Cierto? Un ejemplo. Señaló que el trabajo debe entenderse como un derecho fundamental, ligado directamente con la dignidad humana y no simplemente como una prestación económica. De igual modo, la sentencia de unificación 995 de 1999, la Corte sostuvo que la subordinación es una relación laboral, no puede convertirse en un mecanismo de dominación arbitraria del empleador. O sea, si bien es cierto, mi empleador es mi superior jerárquico, yo tengo que cumplir con mis responsabilidades para con él y para con la entidad o la empresa en la que yo estoy trabajando. Esto no quiere decir que el señor empleador me pueda dominar arbitrariamente a mí como individuo, a mí como empleado, ¿ok? Como prestador de servicios. Entonces, digamos que ahí nace el principio de dignidad humana, donde exige un trato respetuoso y equilibrado, independientemente de si yo soy, discúlpeme la expresión, o la diferenciación, la señorita de servicios generales y mi empleador es pues el dueño de la empresa. Eso no quiere decir que él me pueda tratar o discriminar negativamente dentro de la empresa por la relación laboral que presentamos, ¿ok? Entonces, digamos que asimismo la jurisprudencia ha consolidado el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿Dónde encontramos esto? Artículo 53 de la Constitución Política. Entonces, digamos que en fallos como la sentencia T 0828 del 2000, se reafirmó que aunque una relación se disfrace bajo contratos de prestación de servicios o acuerdos civiles, si en la práctica existe subordinación, escuchen bien, si en la práctica existe subordinación, horario y remuneración periódica, estamos ante un verdadero contrato de trabajo. Porque abro paréntesis nuevamente, en Colombia, no sé si quieran escribir por el chat si en los otros países de Latinoamérica también se presenta. Eh, en Colombia se da mucho el contrato o se utiliza mucho el contrato de prestación de servicios. Entonces yo estoy trabajando por medio de un contrato de prestación de servicios, yo no tengo que cumplir horario, yo no tengo que presentarme todos los días a la empresa, yo lo único de lo que soy responsable es de cumplir con mis obligaciones, con mis responsabilidades que están suscritas en mi contrato de prestación de servicios. Ah, pero resulta que mi empleador me está exigiendo horario, que mi empleador me está exigiendo que llegue aquí a las 8 de la mañana, tengo una hora de almuerzo y salga a las 5 de la tarde. Entonces, digamos que en Colombia se presenta mucho y se ha presentado mucho, entonces se ha tenido que intervenir en ese tipo de situaciones. Entonces, no, a mí no me van a liquidar porque es que yo estaba con un contrato de prestación de servicios, pero en la práctica estaba con un contrato laboral, porque me estaban exigiendo horario, me estaban exigiendo uniforme. ¿Me hago entender? Entonces, ese tipo de cositas las vamos a tratar en una sesión posterior a esta, pero es muy importante saber si, no sé si quieren participar por el chat. Chicos, estoy acá viendo el chat, discúlpenme, de pronto no, lo que pasa, lo que les digo, en las diapositivas son muy básicas, se les van a hacer llegar las diapositivas, no se preocupen. Y cada diapositiva tiene su documento de soporte. ¿Qué es el documento de soporte? Un documento en PDF que les está mencionando o que les está dando a conocer todo lo que yo les estoy diciendo. Toda la ley que yo les menciono, toda la jurisprudencia que yo les menciono, toda la doctrina que yo les estoy mencionando está desarrollado en ese documento en PDF, ¿ok? No se preocupen. Lo que pasa es que yo no les puedo poner muchísimas diapositivas llenas de texto, ¿ok? O bueno, de poder puedo, pero no es el sentido del diplomado, ¿ok? Entonces, claro, las diapositivas, pues pueda que yo no los vaya pasando porque mientras yo voy hablando, pues todo lo que voy diciendo está contenido en una sola diapositiva. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, continuemos en el chat. Sí, no he cambiado la diapositiva entonces. Entonces, como les decía, la historia del derecho laboral colombiano refleja esa misma tensión entre protección y explotación. Digamos que a mediados del siglo XX, con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cuándo se expidió el Código Sustantivo del Trabajo? 1950. El país unificó la normatividad laboral existente y dio un primer paso hacia la construcción de un sistema jurídico laboral autónomo. Sin embargo, no fue hasta la Constitución del 91 cuando
sistema jurídico autónomo, se consolidó como un modelo en el cual la dignidad humana y el trabajo fueron elevados a valores supremos. Estamos entonces el artículo primero de la Constitución. Colombia se constituye en un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. ¿Qué implica esto? Esto implica que el derecho laboral, más que una técnica regulatoria, es una herramienta de justicia social destinada a corregir desigualdades estructurales. Estoy leyendo el chat. En mi caso, soy de Guatemala. ¿El diplomado tendrá referencia en cuanto al ámbito laboral de Guatemala? Sí. Sí, vamos a hacer un derecho comparado súper completo. No se me preocupen. Lo que pasa es que como hoy estamos en el contexto general, en la historia, pues estamos hablando de Colombia. Pero cuando entremos a contrato laboral, cuando entremos a principios del derecho, vamos a hacer un derecho comparado muy importante y muy completo. Entonces, no se me preocupen por eso, ¿ok? Entonces, digamos que en este sentido, vamos a hacer un derecho comparado de Latinoamérica como tal, ¿ok? Vamos a entregar valores, vamos a entregar términos, vamos a entregar plazos, vamos a entregar contexto de todo Latinoamérica, ¿ok? Entonces, digamos que en este sentido, los autores como Manuel Alonso Olea en España y Mario de la Cueva en México han coincidido en que el derecho del trabajo constituye una conquista social y no un simple desarrollo legislativo, ¿ok? Entonces, no surge por la voluntad unilateral del legislador, claro está, sino como resultado de movimientos sociales, huelgas, luchas sindicales y reivindicaciones obreras que obligaron a los estados a establecer un marco jurídico protector. Por eso, pues es tan importante entender que el origen del derecho laboral fue el agotamiento y la inconformidad de los trabajadores en el siglo XVIII y XIX. No fue que el Estado dijo, ay, no. Entonces yo estoy viendo que, o yo estoy evidenciando que los trabajadores no cuentan con las necesidades básicas dentro del lugar donde prestan su servicio, entonces hagamos o creemos el derecho laboral. No, fueron los mismos empleados o los mismos trabajadores los que lucharon por el reconocimiento de sus derechos y por eso se les concedió, ¿ok? Entonces digamos que podemos afirmar que el derecho laboral es al mismo tiempo una respuesta histórica a los abusos y las relaciones desiguales del trabajo. Eso no es hoy, eso ha sido siempre. ¿Ok? Las relaciones desiguales dentro del ámbito laboral se han presentado siempre, desde el inicio de su historia hasta la fecha. Entonces, digamos que un instrumento constitucional para garantizar la dignidad humana. A mí me están garantizando la dignidad humana gracias al trabajo, gracias al derecho que me constituye a mí el poder trabajar. Digamos que el derecho laboral es un derecho de naturaleza dinámica, que debe adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y sociales. Por eso hablamos hoy en día del teletrabajo, ¿verdad? De las plataformas digitales y de la inteligencia artificial. El derecho laboral tiene que ir cambiando respecto a avanzando la sociedad. No se puede quedar estancado y de hecho lo ha hecho. El teletrabajo es hoy en día muy aplicado. Entonces, resulta que yo trabajo 3 días presencial y 2 días en teletrabajo. Perfecto, ¿cierto? Entonces, digamos que en definitiva el fundamento de esta disciplina está en qué? En reconocer que el trabajo no es mercancía, sino una actividad humana digna que constituye o contribuye al desarrollo individual y colectivo. Individual para mí como persona, como ser humano y colectivo para la sociedad. ¿Por qué? Porque yo estoy aportando positivamente a la sociedad, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales del derecho laboral? Entonces, el artículo 53 de la Constitución Política dice o constituye una de las bases más sólidas del derecho laboral en Colombia. Y en Latinoamérica sucede lo mismo. Es considerado la piedra angular del derecho laboral. ¿Por qué? Porque es en donde se encuentran los principios rectores que orientan tanto a la creación de normas como la interpretación judicial y la aplicación de la práctica de las relaciones laborales. Entonces, ¿cuál es el primer principio? ¿Cierto? La protección. Favorece al trabajador en caso de duda. ¿Cuál es el segundo principio? Irrenunciabilidad. Derechos mínimos que no pueden ser renunciados. O sea, yo como trabajador no puedo renunciar a mis derechos.
La primacía de la realidad sobre las formas. Importa lo que sucede en la práctica, no lo que diga el contrato. Claro, el contrato formal es importantísimo porque no podemos decir, no, es que el contrato no importa. No. Lo que sucede es que cuando el contrato laboral dice una cosa y en la práctica se evidencia otra, va a primar lo que sucede en la práctica, lo que hablábamos del contrato de prestación de servicios, ¿cierto? La estabilidad laboral, la protección frente a despidos injustificados. Estos son los principios, digamos que fundamentales, ¿cierto? Ahondemos en el primer principio. El principio de la primacía de la... no, ahondemos en el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Este principio es quizá uno de los más significativos en materia laboral. ¿Por qué? Porque significa que la realidad de los hechos prevalece o es más importante o si tiene más en cuenta sobre lo que se consigna en documentos o contratos, digamos, en otras palabras, lo que realmente ocurre en la práctica laboral es lo que determina la existencia de una relación de trabajo, más allá del nombre o forma que se le quiera dar al vínculo, ¿cierto? Entonces, digamos que este principio ha servido para combatir el fraude laboral, especialmente en el uso indebido de figuras como el contrato de prestación de servicios, la tercerización o las faltas cooperativas del trabajo asociado, ¿cierto? Entonces, tenemos la sentencia de unificación 911 del 2009 de la Corte Constitucional. Reitero que cuando concurren los elementos de subordinación, prestación personal de servicios y remuneración, se configura un contrato de trabajo, sin importar cómo lo denomine el empleador. ¿Esto qué significa? Significa que si en la práctica existe una relación de dependencia, el trabajador goza de todas las garantías laborales, incluso si en el papel figura como contratista independiente, se entiende que dicho contrato o dicho trabajador está, está prestando sus servicios mediante contrato de trabajo, no contrato de prestación de servicios, contrato de trabajo. ¿Qué ha dicho la doctrina? Américo Rodríguez sostiene que este principio es la materialización de la función tuitiva del derecho laboral, en tanto permite que la justicia prevalezca sobre las formas vacías y evita que el poder empresarial se escude en artículos jurídicos para desconocer los derechos. Entonces, en síntesis, el principio protege la esencia de la relación laboral frente a maniobras formales, recordándonos que en materia de trabajo el hecho es más importante que la etiqueta. O sea, importa más lo que yo estoy haciendo y cómo yo estoy ejerciendo que mi contrato laboral o que lo que diga mi contrato laboral, ¿ok? Entonces, el principio de favorabilidad en la interpretación. Favorabilidad en la interpretación, muchachos. Entonces, el derecho laboral, como el derecho protector, acoge el principio de que en caso de duda en la interpretación de una norma, cláusula o disposición, debe preferirse la opción más favorable al trabajador. Digamos que este principio opera tanto a nivel normativo como contractual. No solo se aplica cuando existen dos normas que regulan la misma situación de manera distinta, sino que también cuando una cláusula contractual admite varias lecturas. Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia? Sentencia C-168 del 95, la Corte Constitucional. Señala que la favorabilidad es una herramienta indispensable para equilibrar la relación laboral, pues el trabajador es la parte más débil y por tanto requiere un trato preferente en situaciones de ambigüedad normativa. Entonces resulta que la norma se puede interpretar de dos maneras, una que beneficia al empleador y otra que beneficia al trabajador. Entonces vamos a implementar la que beneficia al trabajador, ¿ok? Entonces la doctrina. Bayon Chacón. ¿Qué dice este señor? Explica que la favorabilidad no es un simple privilegio, sino la manifestación del principio de igualdad material. Como existe una desigualdad estructural entre empleador y trabajador, claro, porque jerárquicamente hablando, uno es más importante que otro o uno es más relevante que el otro, se justifica que la balanza normativa se incline a favor, pues, del menor relevante, ¿verdad? Digamos que este principio también está estrechamente relacionado con el artículo 53 del que ya mencionamos, de la Constitución Política y con el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué? Porque se expresamente dispone la aplicación de la norma más favorable en caso de duda. Entonces, principio de estabilidad en el empleo o estabilidad laboral.
Entonces, la estabilidad en el empleo, decimos que el derecho al trabajo no se reduce a la posibilidad de obtener un empleo. No. Implica también la garantía de mantenerlo bajo condiciones de seguridad y sin riesgo de despido arbitrario. ¿Ok? A mí no es que me estén garantizando el derecho al trabajo cada vez que a mí me contratan. No, a mí me están reconociendo mi derecho al trabajo cuando puedo mantener dicho trabajo en condiciones de seguridad y sin riesgo de despido arbitrario. Por eso vamos a ver todas las normas que protegen al trabajador en el sentido de que cuando hablamos o cuando nos referimos al despido o la terminación del contrato laboral. ¿Ok? Entonces, digamos que el principio de estabilidad laboral reconoce que el trabajador solo puede ser despedido por justa causa comprobada o en su defecto mediante el pago de una indemnización que compense el daño que se le hizo al trabajador por despido sin justa causa. ¿Cierto? No es que resulta que a mí me despidieron, claro, pero está con justa causa o sin justa causa. Con justa causa, ya vamos a ver más adelante cuáles son o cuáles son las que se consideran justas causas a la hora de la terminación de un contrato laboral. Pero resulta que cuando no se evidencia ninguna de ellas es un despido sin justa causa, entonces también vamos a ver la indemnización a la que tiene derecho el trabajador, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta la sentencia T585 del 2010 de la Corte Constitucional. Esta sentencia es tan importante, ¿por qué? Porque reconoció que la estabilidad laboral reforzada cobija a personas en estado de debilidad manifiesta, como trabajadores enfermos, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, incluso si están vinculadas por contrato de prestación de servicios. La Corte sostuvo que, en tales casos, o sea, los mencionados, prima la protección constitucional sobre la modalidad contractual. ¿Cierto? Por eso tenemos una protección hacia las mujeres embarazadas y hacia los incapacitados. No me pueden despedir a mí incapacitado, no me pueden despedir a mí mujer embarazada, ¿ok? Entonces, doctrina. Para Mario de la Cueva, la estabilidad es un elemento esencial del derecho al trabajo, pues es lo contrario, digamos que el empleo sería una mera expectativa y no un verdadero derecho. La estabilidad laboral protege no solo al trabajador, sino también a su familia y en última instancia al orden social. Claro, por lo que decíamos. No es que a mí me garanticen que yo pueda presentar mi currículum, que yo pueda presentar mi hoja de vida y mi debida entrevista. No. A mí me deben garantizar que cuando yo obtengo mi empleo, esté gozando de una estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque ahí de eso converge la dignidad humana, mía como persona y de mi familia o mi núcleo familiar. Y si mi familia y mi núcleo familiar gozan de dignidad humana, yo estoy aportando al orden social del Estado, ¿cierto? Entonces, digamos que este principio ha evolucionado hacia la idea de una estabilidad laboral reforzada, que amplía su cobertura a grupos vulnerables, construyendo un auténtico límite al poder de despido del empleador, porque es que por eso decimos o hablamos de la jerarquía entre el empleador y el empleado. ¿Quién tiene el poder? Relativamente hablando, el empleador. Entonces, lo que hace la ley es bueno, señor empleador, usted sí tiene el poder, pero está limitado en estas situaciones. Usted sí me va a despedir al señor trabajador, usted tiene que justificar dicho despido y cuando el señor trabajador se presenta en estado de embarazo, gozando de licencia de lactancia, gozando de una incapacidad, tiene una condición especial, usted empleador no lo puede despedir, ¿ok? Entonces digamos que es discriminación positiva a la que está sujeta dichos grupos de empleados, por decirlo así. Entonces, la idea la vamos a desarrollar más adelante. Principio de remuneración mínima vital y móvil. Principio de remuneración mínima vital y móvil. Entonces, el trabajo no puede ser gratuito ni simbólico. Claro está. O sea, yo no voy a trabajar gratis. A mí me tienen que pagar por mi trabajo, ¿verdad? Entonces, digamos que la Constitución establece que todo trabajador tiene derecho a recibir una remuneración suficiente, capaz de garantizar condiciones de vida dignas. ¿Cuándo remuneración suficiente? ¿Qué se considera remuneración suficiente? Aquella remuneración que es capaz de garantizar las condiciones de vida dignas del trabajador. ¿Ok?
Entonces, este principio va más allá de la fijación de un salario mínimo legal. Supone que la remuneración debe ser vital. ¿Qué quiere decir? Cubrir necesidades básicas. Mínima. Existir en todo caso. Inmóvil. Ajustarse a las condiciones económicas y afiliación y costo de vida. Recuerden bien, supone que la remuneración debe ser vital. ¿Cuándo es vital? Cuando cubre las necesidades básicas del trabajador. Mínima, o sea, en todo caso debe existir remuneración. Nunca se debería trabajar gratuitamente. Inmóvil. Dicha remuneración tiene que ajustarse a las condiciones económicas, inflación y costo de vida. Por eso es que se va aumentando el salario, ¿verdad? Anualmente, el salario mínimo aumenta. ¿Por qué? Porque lo que se busca es garantizar las necesidades mínimas o básicas del trabajador, teniendo en cuenta la inflación y el costo de vida actual. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? La sentencia C815 del 99 señaló que el salario mínimo no es solo una cifra establecida anualmente, sino un mecanismo de protección de la dignidad humana y del mínimo vital de los trabajadores. De allí se desprende que el salario debe revisarse periódicamente para responder a la realidad económica. Entonces, de acuerdo con Rodríguez, la noción de salario mínimo vital y móvil refleja el carácter social del trabajo, pues lo conecta directamente con la calidad de vida y el desarrollo humano integral. A mí, mi salario me debería, en teoría, garantizar una calidad de vida y un desarrollo humano integral. Lo que sucede en la práctica es diferente, ¿verdad? Lo que sucede en la práctica es que, claro, yo voy, trabajo muy juiciosamente, me remuneran con mi salario mínimo legal mensual vigente, pero ese salario hoy en día no está garantizando la calidad de vida y el desarrollo humano integral. O sea, en teoría el deber ser es ese, pero en la práctica no se ve tanto, ¿verdad? Entonces, digamos que este principio resalta que el salario no es un precio más del mercado, no. El salario es un derecho humano fundamental con un fuerte contenido ético y social, ¿ok? Vamos con otro principio. ¿Hasta ahí hay preguntas, dudas, inquietudes? Chicos, ¿me están escuchando? Ok, Ever Torres, entiendo que estás diciendo por qué esos principios no se cumplen. Ok, sí me escuchan. Hoy estamos viendo la teoría, la ley o lo que dice la norma, la historia del derecho laboral. El día de mañana y las sesiones que vienen adelante vamos a ver la práctica. Claro, a mí la ley me dice esto, pero la práctica es otra historia, no solo en Colombia, en México, en Perú, en Bolivia, en Costa Rica, ¿ok? En Guatemala. Vamos a ver cómo se refleja en la práctica la norma laboral, ¿ok? Pero entonces hasta aquí tienen alguna pregunta referente a lo que ya hemos estudiado, lo que he dicho. Yo sé que somos muchos participantes y es un poquito complicado hacer, digamos, alguna actividad participativa, pero sí me gusta que vayamos escribiendo en el chat. Primero, para estar segura de que me están escuchando y segundo, para que me estén entendiendo o que yo me esté dando a entender, que haya sido clara en la información que les estoy dando, que les haya dado. ¿Ok? Sí, en Venezuela. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, continuemos, chicos. Otro principio muy importante dentro del derecho laboral es el principio de igualdad de oportunidades. Y este principio también se ve demasiado vulnerado en Latinoamérica. Entonces, la igualdad de trabajo significa que todas las personas deben tener las mismas posibilidades de acceso, permanencia y ascenso en el empleo sin discriminación alguna, ¿cierto? Entonces, todas las personas deben tener las mismas posibilidades de acceso, permanencia y acceso al empleo sin discriminación alguna. Cuando decimos discriminación alguna, hablamos de sexo, raza, religión, inclinaciones políticas, orientación sexual. ¿Ok? Entonces, digamos que la sentencia C038 del 2004, ¿qué dijo?
Reitero que no se permite ningún trato desigual por motivos de sexo, raza, orientación sexual, religión, filiación política o cualquier otra condición personal. Señaló además que los empleadores deben implementar acciones que promuevan la igualdad real en el ámbito laboral. O sea, no es solo que a la hora de contratar no exista discriminación alguna, ¿verdad? Sino que cuando ya yo cuento con mi contrato laboral, mi empleador me debe a mí garantizar o implementar acciones que promuevan la igualdad en el ámbito laboral. ¿Ok? Entonces, la igualdad del trabajo no significa uniformidad, sino ausencia de discriminación. El doctrinante Bayón Chacón aclara que la igualdad de oportunidades debe evaluarse no solo en el acceso al empleo, sino también en la remuneración, las condiciones de trabajo y acceso a los beneficios. Claro, listo, a mí me contrataron, pero es que mi remuneración, mis honorarios o mi salario debe ser consecuente a mis responsabilidades y debe ser igual o muy parecido a mi compañero que está ostentando el mismo puesto de trabajo y cumpliendo con las mismas responsabilidades. Entonces, igualdad en remuneración, ¿cierto? Condiciones de trabajo. Claro, es que mi compañero tiene un escritorio X y una silla ergonómica y a mí me dieron una silla Rimex. Ahí no hay igualdad en condiciones de trabajo. No hay igualdad cuando tenemos horario diferente ostentando el mismo puesto, claro está. Horario diferente sin justificación. ¿Por qué? Porque pues hay algunos, digamos, puestos de trabajo o responsabilidades que ameritan que tengamos o que nos presentemos en horarios distintos. Pero cuando no, cuando dicha brecha horaria no está debidamente justificada, ahí no se presenta igualdad. ¿Cierto? Entonces, digamos que este principio ha sido fundamental para avanzar hacia un derecho laboral inclusivo, en armonía con convenios internacionales como el convenio 111 de la OIT sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. La mayoría, por no decir todos de los países latinoamericanos, tienen suscrito este convenio, el 111 de la OIT, sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Entonces, digamos que de lo que hemos dicho, los principios mínimos fundamentales son simples normas orientadoras. Constituyen criterios interpretativos de aplicación inmediata, ¿cierto? Que orientan a legisladores, jueces, empleadores y trabajadores, claro. Listo. La norma nos dice cuáles son los principios. La doctrina, digamos que con autores como Mario de la Cueva, Rayón Chacón y Américo Rodríguez coinciden en que el derecho laboral es un derecho intuitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que está diseñado para proteger a la parte más débil de la relación laboral. ¿Y cuál establecimos que es la parte más débil dentro de la relación laboral? El trabajador. Esta función protectora se manifiesta en la prevalencia de la realidad, la interpretación favorable, la estabilidad de la remuneración, la estabilidad y la remuneración justa junto con la igualdad de trato que se le debe garantizar según la ley al empleador, ¿cierto? Ok, estoy leyendo acá el chat. Entonces, sí, lo que pasa es que hacemos el derecho comparado en Latinoamérica muy completo, pero normalmente es muy parecido. Se basan en las mismas normas, en los mismos convenios, ¿ok? Y nuestro compañero nos dice, de acuerdo a la igualdad. En mi caso hay personas que trabajan en teletrabajo donde no se tiene seguimiento, pero los que sí tenemos que estar presencialmente, sí nos controlan, por ejemplo, con el horario. Claro, por supuesto, porque es que presencialmente nos podemos presencialmente el empleador se va a dar cuenta si usted está, a qué hora llegó y a qué hora se fue y qué fue lo que hizo durante su jornada laboral. Con teletrabajo pues queda muy complicado, ¿verdad? Lo que sucede es lo siguiente. X persona o X compañero, ¿por qué está teletrabajando? O sea, tiene una situación en específico que solicita o que amerite que esté teletrabajando, o yo como empleado también puedo solicitar teletrabajar 2 veces a la semana. Mis responsabilidades o en mi contrato laboral, las responsabilidades con las que yo tengo que rendir o dar cuentas a mi empleador, ¿me permiten a mí teletrabajar? ¿O son solo las de mi compañero? Ahí radica la diferenciación, ¿verdad? Porque es que resulta que mi compañero tiene obligaciones y responsabilidades distintas a las mías en el contrato laboral, entonces las de él permiten o facilitan el teletrabajo y las mías no.
O resulta que tenemos las mismas condiciones, estamos ostentando el mismo cargo, estamos respondiendo por las mismas obligaciones, tenemos las mismas responsabilidades, pero a él le autorizan teletrabajo y a mí no. O tú has pedido, perdón, tú has solicitado que te autoricen teletrabajar y te han dicho que no. ¿Ves? Cuando nosotros presentamos un caso, tenemos que tener en cuenta todas las variables. No, es que resulta que mi compañero solicitó teletrabajo porque Dios no lo quiera, sucedió algo en su familia y él necesita estar presente, pero también está cumpliendo con las obligaciones que rige su contrato laboral. O no, es que resulta que yo nunca he pedido que o sea, me autoricen teletrabajo. Entonces no sé si me lo autorizan o no me lo autorizan, pero yo sé que a mi compañero le autorizaron. ¿Ok? Entonces digamos que hay convergencia de muchas situaciones y de muchos aspectos a estudiar dentro de un caso para establecer la desigualdad. Ok, digamos que en tu caso y según entiendo, sí se presenta la desigualdad. ¿Ok? No se está cumpliendo con el principio fundamental del derecho laboral. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué puedo hacer yo cuando no se me brindan las mismas oportunidades que mi compañero? Pero claro, de casos como estos está lleno el sistema laboral y no solo en Colombia, en Latinoamérica. En Latinoamérica se presenta muchísimo la desigualdad laboral. Se presenta muchísimo en salario, obvio, pero también en las condiciones laborales o condiciones de trabajo dentro de una empresa. ¿Ok? Entonces, digamos que el artículo 53 de la Constitución Política son las expresión del Estado Social de Derecho en el mundo del trabajo. ¿Cómo se expresa el Estado Social de Derecho? ¿Cómo se manifiesta el Estado Social de Derecho en el mundo laboral? Digamos que a través de ellos, o sea, ellos, me refiero a ellos con los principios del derecho laboral. La Constitución reconoce que el empleo no es solo un medio de subsistencia, sino una actividad digna, creadora de comunidad y esencial para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho laboral? Las fuentes, ¿alguien sabe, se imagina cuáles son las fuentes del derecho laboral? Entonces, les comento, chicos. El derecho laboral, como cualquier otra rama del derecho, se constituye sobre un conjunto de fuentes jurídicas que permiten comprender de dónde provienen las normas, cómo se aplican y cuál es su jerarquía. Estas fuentes no solo son formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? La Constitución, la ley y los reglamentos, ¿cierto? Sino también materiales, en medida de que se reflejan fenómenos sociales, económicos e históricos que han marcado la evolución del trabajo como una institución, ¿verdad? Entonces, digamos que a diferencia de otros ámbitos jurídicos, el derecho laboral presenta una característica especial o esencial. El dinámico es dinámico y protector, lo que significa que sus fuentes no son rígidas ni estáticas, sino que se transforman constantemente en función de las realidades sociales. O sea, y aparte de las realidades sociales, tiene en cuenta la necesidad de proteger al trabajador como sujeto especial de tutela, ¿verdad? Un segundo, claro, el Código Sustantivo del Trabajo es una fuente del derecho laboral. Se dice acá, se solicita o se exige el cumplimiento de esos principios, lo más seguro es la desvinculación laboral. Es triste, pero sí, es cierto. Entonces, digamos que yo solicité en el caso de nuestro compañero, no es que resulta que mi compañero está teletrabajando, tenemos el mismo cargo y yo no entiendo por qué él teletrabaja, digamos un ejemplo, 2 veces por semana o así sea, un día por semana está teletrabajando y yo acá me presento los 5 o 6 días laborales a los que estoy obligado. Entonces yo paso mi cartica muy educada, señor empleado, resulta que ergo solicito se me autorice teletrabajar el día sábado o el día viernes o el día lunes, como cualquier día, ¿verdad? Entonces, a razón de 2 puntos, yo tengo que sustentar porque yo estoy teletrabajando, porque estoy solicitando teletrabajar, ¿ok? Cuando no está dentro de mi contrato laboral. Entonces, pasamos nuestra solicitud a nuestro empleador nos dice, no, usted no tiene derecho a teletrabajar. Entonces, yo paso nuevamente una solicitud diciendo, bueno, yo no tengo derecho a teletrabajar, pero resulta que mi compañero está teletrabajando, tiene firmó el mismo contrato laboral que yo firmé, tiene las mismas responsabilidades que yo firmé, o que yo soy sujeto de obligación, cuenta con el mismo salario, pero resulta que Por eso digo yo, muchachos, nosotros tenemos que tener muy claro,
porque si tenemos el mismo cargo y el mismo salario, cumplimos con las mismas obligaciones y tenemos las mismas responsabilidades, mi compañero está teletrabajando. Porque sucede mucho que, no, es que X, un ejemplo, se accidentó o la hija sufrió un accidente, entonces está en casa y la mamá no la puede cuidar ese día, entonces él tiene que estar, pues no cuidándola, pero sí muy pendiente, entonces él pasó su carta y se la autorizaron por esa razón, por 2 meses, digamos. No es siempre, sino 2 meses. Entonces, cuando yo solicito teletrabajar, yo tengo que tener una justificación de por qué solicito teletrabajar válida, ¿ok? Entonces, cuando ya yo sé definitivamente que el compañero no tiene ninguna situación específica que amerite su teletrabajo, yo solicito que a mí me den el mismo trato a mi compañero. Claro, puede pasar que a mí me desvinculen laboralmente, pero eso es un despido sin justa causa, eso lleva a un proceso completamente diferente que vamos a ver en la sesión cuarta, si no estoy mal. Despido sin justa causa. ¿Qué puedo hacer yo cuando me despiden sin justa causa? Eso va a terminar en el Ministerio de Trabajo o en una demanda laboral ordinaria, ¿ok? Entonces, podría ser el caso de desigualdad salarial. El sueldo de las mujeres en el fútbol profesional es mucho más bajo. No, no solo en el fútbol profesional, el sueldo, la brecha salarial basadas en género, dice que, según el DANE de 2024 dice que la brecha salarial en Latinoamérica está entre el 15 y el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, mujer, en Latinoamérica gano 20% menos que hombre en Latinoamérica. ¿Ok? En Colombia está entre el 12 y el 17%, si no estoy mal, pero estoy segura de que en Latinoamérica está entre el 15 y el 20%. Es algo triste, claro, es algo triste. Y no importa cuántas leyes, no importa cuántas normas, no importa cuántos convenios de la OIT hayamos ratificado, la situación se sigue presentando al sol de hoy. Y pasarán 50 años y estaremos casi que igual, ¿ok? Entonces, como no tenemos más aportes, creo que continuamos, ¿sí? Entonces, digamos que a diferencia de otros ámbitos jurídicos, el derecho laboral presenta una característica especial, que es dinámico y protector. ¿Qué quiere decir dinámico? Que sus fuentes no son rígidas ni estáticas, sino que se transforman constantemente en función de las realidades sociales y de la necesidad de proteger al trabajador como sujeto especial de tutela. Entonces, la jerarquía de fuentes en el derecho laboral responde tanto a la Constitución como a la interpretación jurisprudencial, siendo la interpretación jurisprudencial decisiva en la adaptación del derecho a fenómenos contemporáneos como el teletrabajo, la tercerización laboral y la más recientemente economía digital y el trabajo en plataformas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la Constitución. Chicos, reitero y abro paréntesis nuevamente. Las personas que no se encuentran en Colombia de pronto hoy se sientan un poquito desubicadas, pero les prometo que el día de mañana ya vamos a aterrizar lo que vimos hoy, que es de Colombia, al resto de Latinoamérica, ¿ok? No se me preocupen. Pero igual es muy importante y créanme que se va a volver muy repetitivo porque todas las leyes latinoamericanas son casi que lo mismo. Son muy pocas las cosas que varían, ¿ok? Entonces, la Constitución Política de 1991. Permítanme, les leo acá el comentario. Tristemente, el contrato laboral a través de contratistas no garantiza la estabilidad laboral y el cumplimiento de los principios, de esos principios, pregunta la reforma laboral, ¿puede garantizar esa estabilidad laboral? Se elimina al contratista de proteger los derechos laborales. Lo que sucede es que el, el papel de contratista no es que violen sus derechos laborales o solamente al contratista. Cada contrato tiene sus pros y sus contras. Hay personas que son felices trabajando como contratistas y no es que no tengan vacaciones, no es que no los liquiden, lo que pasa es que en sus honorarios ya se tienen en cuenta el pago de vacaciones, ya se tienen en cuenta el pago de vacaciones, ya se tienen en cuenta el pago de digamos, cuando tienen derecho, el contrato laboral, tienen derecho al auxilio de transporte, entonces al contratista se le está liquidando todo de una vez. Eso es lo que sucede.
Entonces, digamos que no es solo el contratista al que se le violen, por decirlo de alguna manera, o el que no se le reconozcan sus derechos laborales. A cualquier trabajador depende del empleador, no se le están cumpliendo o no se le están reconociendo sus derechos, no se le están protegiendo sus derechos. Entonces, la Constitución Política del 91. Entonces, Constitución Política del 91, disculpen. ¿Qué pasa con la Constitución? La Constitución constituye la fuente primaria y más importante del derecho laboral en Colombia y en Latinoamérica porque todas las constituciones latinoamericanas protegen el derecho laboral. Entonces, no se trata únicamente de un marco normativo general, sino de un verdadero catálogo de derechos fundamentales y sociales que orientan a toda la legislación laboral y que debe aplicarse de manera directa e indirecta en muchos casos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a estudiar el artículo 25. ¿Qué dice el artículo 25 de la Constitución? El trabajo es un derecho y una obligación social y goza de todas sus modalidades de la especial protección del Estado, en todas sus modalidades, no solo, digamos, prestación de servicios, contrato laboral, contrato a término fijo, contrato a término indefinido, en todas sus modalidades debe estar protegido por el Estado, según el artículo 25 de la Constitución Política. Vamos al artículo 39. Garantiza la libertad sindical y el derecho de los trabajadores, eh, digamos que a conformar organizaciones para la defensa de sus intereses. Entonces yo, según el artículo 39, yo trabajador, tengo todo el derecho de conformar organizaciones para la defensa de sus intereses, ¿verdad? El artículo 48 de la Constitución Política reconoce la seguridad social como un derecho irrenunciable. En toda Latinoamérica, yo como trabajador estoy obligado y tengo el derecho de que me paguen seguridad social. ¿Ok? Permítanme un segundito. Me desconecto un minutico, por favor. Entonces, la seguridad social. Acá en Colombia, y quiero que me digan en el chat, muchas veces el trabajador dice, no, no me pague a mi seguridad social, mejor deme los 150.000 pesos colombianos que me tiene que pagar a mi seguridad social, no, démelos en efectivo. Pero entonces resulta que yo empleador no puedo hacer eso. ¿Por qué? Por ley, porque a mí la ley me dice que el trabajador no puede renunciar a su seguridad social porque es un derecho inherente al trabajador. Es imposible que yo, trabajador, renuncie a mi seguridad social. Eso es lo que nos dice el artículo 48, ¿ok? El 53, los principios mínimos fundamentales del derecho laboral que se guían, digamos, por la interpretación y la aplicación de todas las normas. Los principios que ya estudiamos, ¿ok? Entonces, el artículo 54 obliga al Estado y a los empleadores a garantizar la capacitación y habilitación profesional de los trabajadores. Acá en Colombia no se ve mucho. Acá en Colombia yo ingreso a una empresa y no me capacitan como debería ser según la norma y la ley. Las capacitaciones, digamos, o son negligentes o son inexistentes. ¿Ok? Entonces, digamos que la Corte Constitucional, perdón, ha señalado reiteradamente que la Constitución es de aplicación directa en materia laboral, incluso en ausencia de normas específicas. Por ejemplo, la sentencia 593 de 2014. La Corte indica que los principios del artículo 53 son criterios hermenéuticos vinculantes que los jueces deben aplicar de manera inmediata. No es si yo quiero, si yo o no quiero, o a discrepancia del juez, no. Si existe un principio, yo como juez, yo como abogado y yo como trabajador debo tener en cuenta que es obligatorio cumplimiento. Yo no puedo decir, no, yo no voy a tener en cuenta este principio. No, no se puede, imposible. ¿Ok? Entonces están las leyes laborales. La segunda fuente fundamental son las leyes. Aparte de la Constitución está la ley, ¿cierto? Digamos que se materializan en donde, pues la ley lo que hace es materializar el mandato constitucional en disposiciones concretas, digamos. Acá, Código Sustantivo del Trabajo, expedido en 1950, que constituye la base de la legislación laboral en Colombia. Aunque es un texto con más de 7 décadas de antigüedad, sigue siendo la referencia
en materia de contratos de trabajo, jornada laboral, descansos, salarios, prestaciones sociales, entre otros. ¿Ok? Entonces acá, Código Sustantivo del Trabajo, expedido en 1950, aquí que nos regulan, ¿m? Jornada laboral, descansos, salarios, prestaciones sociales, todo eso se regula en el Código Sustantivo del Trabajo. Ley 50 del 90. Esta ley introdujo las reformas de flexibilización laboral, modificando aspectos del contrato de trabajo, la jornada y las indemnizaciones. ¿Ok? Ok. Entonces, ley 100 del 93. Crea el sistema de seguridad social integral que articula salud, pensiones y riesgos laborales. Perfecto. Ley 789 del 2002 implementa medidas para estimular el empleo, incluyendo subsidios y cambios en las horas extras y dominicales. Ley 1221 del 2008 regula el teletrabajo. Imagínense, el teletrabajo se está regulando el de 2008, aplicándose a transformaciones que luego se profundizaron pues con la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Entonces, veamos que durante el COVID, muchas personas o las pocas personas que se beneficiaron de no ser despedidas o de que su empresa no quebrara o se les reconoció como tal la estabilidad laboral, prestaron sus servicios de manera remota por teletrabajo. Entonces, la ley 2191 del 2022 consagra el derecho a la desconexión laboral, reconociendo la necesidad de proteger los tiempos de descanso frente a las exigencias digitales. ¿Por qué nació esta ley que es muy importante, muchachos? ¿Por qué? ¿De dónde surge la necesidad de establecer la desconexión laboral? Porque resulta que a mí, trabajador, me llegaba un correo solicitando una información el día domingo. A mi trabajador me llegaba un WhatsApp a las 10 de la noche sobre temas laborales. No, y yo llego al otro día a mi lugar de trabajo, y me están solicitando lo que decía pues el mensaje a las 10 de la noche. Entonces resulta que no, que a la ley le tocó decir, a la ley le tocó decir, no. Entonces, al legislador le tocó hacer que crear una ley diciendo, no, resulta que lo que por regla general debería pues todo el mundo entender y saber, al trabajador no se le puede solicitar información, no se le puede solicitar que haga algún tipo de trabajo, no se le puede hablar de nada de derecho digamos, de sus obligaciones laborales en su horario no laboral. El trabajador deja de ser trabajador, por decirlo de alguna manera, a las 5 de la tarde si su horario termina a las 5 de la tarde. El trabajador deja de ser trabajador si no trabaja el sábado, pues el sábado y el domingo, o el festivo si no trabaja los festivos. ¿Ok? Chicos, les repito, miren, la presentación es algo básico, digamos, para que yo me vaya guiando según lo que les voy diciendo. Esta presentación igual se les va a facilitar, pero lo que realmente importa es el documento que sustenta cada presentación, ¿ok? O sea, acá, ejemplo, aportes de Américo Blas Rodríguez, Mario de la Cueva, Javier Tamayo Jaramillo. O sea, listo, esto, claro, súper bueno. El derecho laboral se funda en principios protectores en los cuales se pierde sentido, destaca función social en el derecho del trabajo, el derecho laboral no es estático, evoluciona con la realidad social y económica. Todo esto es lo que les estoy, digamos que tratando de explicar. No sé si no me haya dado a entender cuando digo que pues esto es, digamos, una guía básica, pero que en el material de estudio que se les va a facilitar va con un documento en PDF súper completo, súper denso, en el que les voy a incluir todo lo que les digo el día de hoy, ¿ok? Si quieren, en la próxima sesión, pues les hago diapositivas de solo texto. No sé si es que estén tomando apuntes o algo, pero pues de pronto si les incomoda las diapositivas, digamos que básicas, si quieren les hago diapositivas súper largas y con mucho texto. Sino que se hace es, miren, por ejemplo, esta diapositiva que estamos viendo, el papel de la jurisprudencia, esta diapositiva es muy larga y tiene muchísimo texto.
Digamos que para encuentros como este, pues no se tiene muy en cuenta porque igual se les va a facilitar el material de estudio complementario a cada presentación. ¿Ok? Entonces, si quieren, pues en la próxima les entrego diapositivas así, solo texto, con todo lo que yo les digo, como para que se sientan más cómodos. ¿Ok? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ok, sí, voy a seguir de igual manera, pues sí, si quieren, yo en la próxima sesión, el día de mañana, les voy a entregar, digamos, unas diapositivas como con todo lo que me están solicitando, si se sienten más cómodos. Entonces, continuemos. Digamos, estas leyes, ¿qué es lo que hacen? Estas leyes muestran cómo el derecho laboral se ha ido adaptando a las transformaciones del mundo del trabajo, aunque muchas veces lo hace de manera reactiva o con tensiones entre la flexibilización empresarial y la protección al trabajador, ¿cierto? Lo que ha hecho el derecho laboral es tratar de adaptarse al cambio social. Ejemplo, COVID-19. Lo que hizo el derecho en todo el mundo, el derecho laboral, fue tratar de adaptarse a la situación que se estaba presentando en ese momento. Entonces, no, teletrabajemos, reunámonos virtualmente, hagámoslas por Zoom. Entonces, por eso es que no ve ahí cómo se le va a pagar el empleado que no tiene computador, facilitemos el computador. Todo ese tipo de cositas que se vieron durante la pandemia del COVID-19 es lo que digamos, la materialización de la adaptación o adaptabilidad del derecho laboral. ¿Ok? Entonces, hay reglamentos internos y convenios colectivos dentro de una empresa, ¿verdad? Cada empresa, pues en su deber ser sería, tiene, discúlpenme que me parece interesante esta pregunta. Cuando sucede que contactan al trabajador en su tiempo libre y este responde, ¿cómo se aplica la ley en este momento? O sea, lo que dice la ley que les mencioné hace 5 minuticos, dice, un ejemplo, yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde con mi respectiva hora de almuerzo, ¿verdad? Entonces, a mí, el día viernes, de lunes a viernes, yo trabajo de lunes a viernes, o sea, sábado y domingo y festivos no trabajo. De 8 de la mañana a 5 de la tarde, a mí el día viernes a las 10 de la noche me llega un requerimiento por WhatsApp. Ay, es que, Julanito, necesitamos que por favor empecemos con la redacción del proyecto X. Entonces, yo cuándo voy a ver legalmente ese mensaje, cuándo me va a llegar a mí, cuándo voy a estar yo notificado, por decirlo de alguna manera, de ese mensaje el día lunes a las 8 de la mañana. Eso se entiende que a mí ese requerimiento me lo hicieron el día lunes a las 8 de la mañana, no el día viernes a las 10 de la noche. Y yo no tuve que haber trabajado el sábado y el domingo montando o proyectando el requerimiento que me hicieron. Entonces yo llego el día lunes muy juiciosamente a mi lugar de trabajo, o si estoy teletrabajando, entonces me conecto el día lunes y empiezo o comienzo con la redacción del informe que me están solicitando, comienzo con el proyecto que me están solicitando, comienzo con la presentación, comienzo con lo que sea. Y legalmente hablando, escúchenme bien, legalmente hablando, el empleador no puede solicitarme que ya esté terminado el día lunes a las 8 de la mañana o el día lunes a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque yo me notifiqué de ese mensaje legalmente a las 8 de la mañana, que es mi horario laboral. Diferente es cuando en mi contrato laboral, diferente es cuando en mi contrato laboral se especifica que que yo y digamos que el cargo que yo estoy ostentando es, no sé, digamos que yo trabajo en una empresa de gas. Entonces yo soy el encargado de las emergencias. Cuando se presenta una emergencia, me notifican a mí, yo tengo que, miren a ver si sí constituye emergencia y qué vamos a hacer, cuál es el plan de acción a seguir, ¿cierto? Obviamente se puede presentar una emergencia el día lunes, el día viernes en la madrugada, o el sábado, o el domingo, o el lunes festivo, y en mi contrato laboral dice que yo tengo que estar pendiente del teléfono cuando no estoy independientemente de si esté o no en mi horario laboral. Pero entonces si mi contrato laboral lo dice, perfecto. Yo estoy en la obligación de llevar a cabo, digamos, el estudio de la emergencia o el proceso que corresponda, ¿verdad? O resulta que no lo dice mi contrato, pero a mí me llegó un otro sí, que firmamos un otro sí en el contrato.
que dice no, que desde ahora se le da, se aumenta el salario a razón de que se le van a aumentar las responsabilidades porque va a cumplir con estar con la coordinación de emergencias de X empresa de gas. ¿Ok? Digamos que ese tipo de situaciones sí conllevan a que un trabajador, a que un empleado esté sujeto a estar pendiente de el WhatsApp, a estar pendiente del correo, a estar pendiente del teléfono, todo eso, cumpliendo con sus responsabilidades como trabajador. Sí, muchachos, discúlpenme, la verdad se nos había olvidado decirles que las grabaciones quedan, las clases quedan grabadas en su totalidad. Las 6 sesiones, las 2 horas quedan grabadas y se suben a pues a las páginas de la entidad como tal, de la institución, o si lo solicitan, yo creo que se les puede hacer llegar, digamos que el día de mañana no se pueden conectar, pero pues van a tener la clase grabada, van a tener las diapositivas y van a tener el documento en PDF para material de estudio, ¿ok? Entonces no se me preocupen que todo les está quedando grabado. Entonces, ya resolvimos, digamos, creo que resolvimos la duda del compañero. Entonces, los reglamentos internos. Cada empresa o cada entidad debe tener un reglamento interno. Disculpen un segundo, ya les resuelvo esa dudita. Entonces, reglamento interno. Además de las normas generales como la Constitución y la ley, existen fuentes específicas que regulan relaciones particulares. Entonces está el reglamento interno de trabajo obligatorio para empresas con más de 5 trabajadores en el sector comercial o más de 10 en el sector industrial. Este reglamento, ¿qué contiene? Debe contener las reglas internas que complementan la ley y regulan la disciplina, horarios, permisos, sanciones, entre otros, ¿ok? Entonces también están las convenciones colectivas, que son los acuerdos entre empleadores y sindicatos que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados. Están los pactos colectivos, celebrados entre empleadores y trabajadores no sindicalizados, aunque la jurisprudencia pues, ha limitado su uso para evitar discriminación entre los trabajadores. Digamos que están los contratos sindicales y acuerdos de formalización, las son las nuevas modalidades que también se convierten en fuentes normativas específicas de la relación laboral. Entonces resulta que a mí la Constitución me dice que debe haber igualdad salarial. A mí la ley me dice que debe haber igualdad salarial. Pero pues yo en mi reglamento interno de trabajo especifico que los secretarios van a devengar este salario, ¿cierto? Los reporteros van a vengar este salario, los profesionales universitarios este salario, las prestadoras de servicios domésticos este salario. O sea, yo puedo como empleador y debería ser el común denominador de que los empleadores tengan su tabla de salarios, su tabla de honorarios, que tengan su horario para cada tipo de vinculación, que tengan su debido proceso para los permisos. Por ejemplo, lo que hablábamos del teletrabajo. No, si quieren que yo les autorice el teletrabajo, entonces pásenme esta cartica, acá está el formato, fírmenla y justifíquenla y ya, ¿cierto? Digamos que todo eso puede estar dentro del reglamento interno de trabajo. Todo ese tipo de cositas que obviamente no las regula la ley, solo las menciona, pero entonces yo como empleador me puedo basar en jurisprudencia, en doctrina y lo implemento en mi código, en mi reglamento interno de trabajo. Sería espectacular que los empleadores se pusieran a la tarea, ¿verdad? Entonces, digamos que la jurisprudencia también juega un papel muy importante en el derecho laboral. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia no es fuente formal del derecho, pues en el sentido estricto, pero en materia laboral adquiere un peso especial. Digamos que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral y la Corte Constitucional han generado líneas jurisprudenciales que en la práctica se convierten en obligatorias. Ejemplos para que entendamos mejor. Sentencia de unificación 049 del 2017. Reafirma la estabilidad laboral reforzada para trabajadores en condición de debilidad manifiesta, incluso si no existe aún un contrato de trabajo formal. No, es que resulta que él estaba en capacitación y
o sea, no habíamos firmado autocontrato todavía, estaba en capacitación y se presentó X situación, entonces la corte o la jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, apoya al empleador, al trabajador, discúlpenme, en este tipo de situaciones. La sentencia 614 del 2009 declara la inconstitucionalidad de disposiciones que desconocían la estabilidad laboral de personas en situación de discapacidad. ¿Ok? Acá lo que hacen es proteger al trabajador, en teoría. Entonces, la sentencia de tutela 171 del 2012 reconoce los derechos laborales a trabajadores vinculados bajo contratos de prestación de servicios cuando en realidad existía subordinación. Pues claro, porque es que si yo firmé un contrato de prestación de servicios, pero en la realidad y en la práctica yo estoy bajo subordinación que se pueda aprobar, me están exigiendo que cumpla horario, me están exigiendo que use el uniforme, por favor, eso es un contrato laboral, ¿ok? Entonces, digamos que la jurisprudencia lo que ha hecho es encaminar la ley y la norma y digamos que darle el contexto en la práctica. Entonces va a decir la jurisprudencia, no, cuando sucede esto aplicaremos la ley de esta manera, ¿verdad? Entonces digamos que ha permitido adaptar el derecho laboral a fenómenos que no estaban previstos en la legislación, como el trabajo en plataformas digitales, ¿verdad? Esto no está escrito en la legislación y la ley, pero la Corte Suprema digamos que dentro de sus fallos o dentro de sus conceptos, dentro de sus propuestas, pues ha aplicado la legislación existente al caso en particular. Entonces, la Corte Suprema en sentencias recientes 2021 y 2022, digamos, ha discutido si los conductores de aplicaciones deben ser considerados trabajadores subordinados o contratistas independientes, mostrando la tensión entre nuevas formas de empleo y la protección laboral. Entonces, eso es lo que hace la jurisprudencia. La jurisprudencia, cuando no existe ley que hable sobre un caso, digamos, hablemos de Uber, de Rappi, que son plataformas digitales de transporte, son plataformas digitales de servicios, pero que no están estipuladas en la ley y la ley no ha dicho, mire, este conductor de Uber es un contratista, este conductor de Uber se entiende como subordinado. Si la ley no lo dice, pero la necesidad de la sociedad misma necesita o se manifiesta la necesidad de saber cómo se va a legislar o cómo se va a tratar legalmente a ese conductor, pues la jurisprudencia tiene que entrar a decir, no, es que resulta que este conductor, según la ley, o vamos a aplicar la ley a este conductor de esta manera y lo vamos a tratar como contratista. O no, resulta que para esta aplicación, miren que es diferente a esta, entonces esta aplicación la vamos a trabajar a tratar como subordinada, entonces va a cumplir estas características y el contratista tiene estas características. Eso es la importancia de la jurisprudencia dentro de Latinoamérica o para Latinoamérica, especialmente para el derecho laboral, que es lo que nos atañe el día de hoy. ¿Ok? Entonces, la doctrina. La doctrina no es fuente formal obligatoria, recordemos, no son fuentes formales obligatorias, pero cumplen con un papel crucial en orientar a jueces, abogados y empleadores sobre la interpretación del derecho laboral. Entonces, un autor, por ejemplo, un autor clásico como Américo Rodríguez, Mario de la Cueva Bayón, han insistido en que el derecho laboral es un derecho protector o tuitivo que busca equilibrar la desigualdad estructural de la relación del trabajo. Entonces, digamos que en Colombia, juristas como Guillermo Guerrero Figueroa o Oscar Uriarte han resaltado que la doctrina cumple con una función crítica, ¿cierto? Especialmente frente a vacíos normativos o ante la necesidad de adaptar el derecho a nuevas realidades sociales. Entonces, claro, está la ley es general y la ley me dice que ante esta situación se actúa de esta manera. Está la doctrina, perdón, está la jurisprudencia que adopta esa ley a la situación en especial y está la doctrina que critica la ejecución de la ley. ¿Verdad? Entonces, claro, yo doctrinante estoy de acuerdo con lo que está haciendo la Corte Constitucional, o resulta que no, que yo doctrinante entiendo que la ley debería aplicarse de la siguiente manera, contrario a lo que está haciendo la Corte. Pero recordemos que independientemente de eso, la doctrina no es una fuente formal obligatoria, la doctrina solamente está ahí para que yo trabajador, para que yo empleador, si no entiendo o no conozco sobre un tema, resulta que este doctrinante me lo está explicando de una forma maravillosa.
en la que yo estoy entendiendo qué es el derecho laboral, yo estoy entendiendo qué es el contrato de trabajo y yo estoy entendiendo cómo mi situación se ve reflejada ante la norma y la ley. ¿Ok? Entonces, digamos que los ejemplos recientes incluyen el reconocimiento de derechos en situaciones de teletrabajo forzoso durante la pandemia, lo que hablamos, la protección frente a la tercerización ilegal y la discusión sobre los derechos de los trabajadores, pues, de las plataformas digitales que ya mencionamos. Puede ser un Rappi o puede ser Uber. Digamos que para concluirles un poquito sobre la doctrina, las fuentes del derecho laboral en Colombia conforman un sistema abierto y dinámico en la que la Constitución ocupa el lugar central, la ley desarrolla el marco general, la jurisprudencia lo actualiza y la doctrina lo interpreta. Escuchen bien, escuchen bien. La Constitución ocupa el lugar central. La ley desarrolla el marco general, lo que la Constitución dice. La jurisprudencia analiza lo que la Constitución y la ley nos indica y la doctrina lo interpreta, siempre y cuando tengan la finalidad de garantizar la dignidad del trabajador y equilibrar la relación laboral, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí se me está escuchando bien, perdón? Ok, perfecto. Muchas gracias a los que me confirman. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, continuemos con las diferencias entre relaciones laborales y otras formas contractuales. Esto lo vamos a ver por encimita, como decimos acá en Colombia, a grosso modo. ¿Por qué? Porque en la siguiente sesión vamos a tener una sesión únicamente para el contrato de trabajo, todas sus modalidades, ¿ok? Entonces, digamos que está el contrato laboral. Se distingue de los contratos civiles o comerciales principalmente por la subordinación, ¿ok? Entonces, digamos que la jurisprudencia que nos atañe o que trata de este tema es la sentencia 2271 del 2019 de la Corte Suprema, que reitera que la subordinación es elemento esencial que diferencia el contrato del trabajo del de prestación de servicios. Digamos que aunque esta clase no se centra en el contrato, es fundamental resaltar que la Corte ha sido clara en las formalidades, o sea, en que las formalidades no pueden disfrazar la verdadera naturaleza de la relación laboral, que era lo que hablamos o hemos dicho desde el inicio, muchachos. La realidad prima sobre el documento. Entonces, si yo firmé, si yo ingresé a una entidad, a una empresa por medio de un contrato de prestación de servicios, pero me están exigiendo que cumpla un horario, me están exigiendo que me ponga la dotación o me entregaron siquiera dotación, ahí ya se constituye no un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral. Y lo que dice la ley es que con ese tipo de situaciones tiene que prevalecer la práctica, no lo que dice el contrato como tal. ¿Ok? Prevalece la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues lo que me están exigiendo a mí, lo que yo estoy cumpliendo y no estoy cumpliendo en la relación laboral. ¿Ok? Entonces, digamos que la evolución histórica y social del derecho laboral es la siguiente, para resumirles un poquito. La historia del derecho laboral está íntimamente ligada a los procesos sociales, políticos y económicos que marcaron la transformación de la sociedad en los siglos XIX y XX, ¿cierto? Digamos que una rama del derecho no surge de manera espontánea ni como una concesión gratuita de los estados, no. Esto es resultado de las luchas sociales, de los movimientos sindicales y reivindicaciones de los trabajadores que exigieron condiciones mínimas de justicia frente a la explotación propia de los sistemas económicos dominantes. O sea, yo trabajador me cansé de la situación que yo estoy viviendo como trabajador, me cansé de que no tenga derechos porque pues sin el derecho laboral el trabajador como trabajador no tiene derechos. Como individuo, claro, por supuesto, pero como trabajador no. Entonces, digamos que está la etapa preindustrial, ¿cierto? La servidumbre, la esclavitud y la ausencia de la regulación, ¿cierto? En la época colonial, gran parte del siglo XIX, las relaciones de trabajo no regían por normas protectoras, predominaban las formas de explotación como la esclavitud, pues abolida pues en 1851, pero pues igual primaba.
las relaciones de servidumbre, en las que los trabajadores carecían de derechos reconocidos. Digamos que el trabajo agrícola, doméstico o artesanal se desarrollaba en condiciones de informalidad absoluta, reguladas más por las costumbres sociales económicas que por disposiciones jurídicas. Y miren que durante las sesiones, durante nuestros encuentros, vamos a ver o a evidenciar que la costumbre juega un papel muy importante en el derecho como tal, no tanto no solo en el derecho laboral, sino en el derecho como tal. Porque es que el derecho como tal surge también de la costumbre. Pero entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que estamos acostumbrados a hacer. Ah, es que yo le pago menos a la mujer que al hombre, porque es que así lo hacía mi papá, porque es que así lo hacía mi abuelo y así lo hago yo. Entonces, no es que yo tengo esa costumbre. No, no, porque ya existe el derecho laboral como tal. Ya la ley me dice que eso no lo puedo hacer. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Ya todo está estipulado en la ley. Entonces, digamos que la costumbre sí ha sido muy importante en el derecho, pero no tanto para la ley. Porque cuando ya existe una ley, cuando ya se empieza a legislar el derecho laboral, pues ya nos vamos a ir dando cuenta de que la costumbre es completamente diferente. No es que nosotros acostumbramos a esto. No es que la realidad de la sociedad es diferente porque toda la vida hemos trabajado así y nos ha funcionado y seguimos trabajando así. No, el derecho laboral ya empieza a primar sobre dicha costumbre, ¿ok? Digamos que las relaciones de servidumbre, lo que decíamos en los trabajadores, carecían de derechos reconocidos. El trabajo agrícola, doméstico o artesanal se desarrollaba en condiciones de informalidad absoluta. No había regulación para el trabajo agrícola y doméstico. Hoy en día el trabajo doméstico aún carece de regulación. Se ha tratado en la última década de, digamos, reconocer, no tanto reconocer, sino garantizar los derechos dentro del trabajo doméstico, pero ha sido complicadísimo en la práctica. Pero digamos que en este contexto el trabajo era considerado un medio de subsistencia subordinado. O sea, a mí el trabajo me servía para subsistir, para más nada, sin reconocimiento de derechos fundamentales ni garantías mínimas. Lo que muestra que la necesidad histórica de que surja una rama especializada para equilibrar la relación entre capital y trabajo. De ahí surge el derecho laboral, de la necesidad, ¿ok? De la necesidad de la sociedad misma, de la necesidad de los trabajadores de que se les reconozca sus derechos como trabajadores. Entonces, digamos que después de eso, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, empezamos a ver los efectos de la revolución industrial, ¿verdad? Los efectos de la revolución industrial llegan a Latinoamérica. El incremento de fábricas, la migración del campo a la ciudad, la concentración de capital, generan nuevas formas de organización social. Pero, ¿qué surge también con esas formas de organización social, con las nuevas formas de organización social? Jornadas laborales de más de 12 horas, trabajo infantil y ausencia de seguridad en el trabajo. Eso es lo que trae las nuevas formas de organización social, los abusos sistemáticos. Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál fue la respuesta para los abusos sistemáticos? Los trabajadores se organizaron en sindicatos y asociaciones obreras. Y esos sindicatos y esas asociaciones obreras impulsaron huelgas y protestas que obligaron a los estados a reconocer los derechos mínimos de los trabajadores. Entonces, ahí es donde surge el derecho laboral. Esa es la historia misma del derecho laboral en Latinoamérica. ¿Cierto? Llegó como secuela de la revolución industrial. Entonces, el derecho laboral en este escenario comenzó a ser concebido como un derecho tuitivo. ¿Qué quiere decir tuitivo? De protección, cuyo objetivo es proteger a la parte débil de la relación laboral, entendiendo que la parte débil de la relación laboral es obviamente el trabajador, ¿cierto? Digamos que doctrinantes como Mario de la Cueva de Américo Rodríguez coinciden en que señalar que el derecho laboral nació como un derecho de lucha frente al poder económico de los empleadores. Claro, y que su evolución depende directamente de los avances sociales. La sociedad misma es la que le da el carácter al derecho laboral. La sociedad misma fue la que hizo que naciera el derecho laboral.
como necesidad de los trabajadores de que se les garantice sus derechos mínimos, ¿ok? Porque es que no contaban con ningún tipo de derecho como trabajadores. Chicos, leyendo el chat, hay muchas, se presentan hoy en día muchas situaciones. Son muchas situaciones lamentables, preocupantes y desoladoras. ¿Ok? En el ejercicio del derecho, uno como abogado, nosotros los abogados vemos muchos casos que decimos, bueno, pero ¿en dónde quedó el derecho? ¿En dónde quedó la ley? ¿Verdad? Y nos damos cuenta de que, claro, la ley, ahí está la ley. Y la ley me dice, mire, usted trabajador tiene derecho a X, Y, Z. A usted trabajador se le reconoce 1, 2, 3, 4, 5 beneficios. Pero del dicho al hecho, ¿cierto? La realidad es completamente diferente. Claro, normalmente, y uno dice, no, es que a mí me pasa y es que yo escuché, claro, digamos que por regla general, así me toque a mí irme a un juzgado y pelear porque se me reconozcan mis derechos, se me reconocen, ¿cierto? Pero en ciertos casos, pues no es así. Resulta que a mí me reconocieron mi derecho y a mí me mandaron a la empresa a reintegrarme. O resulta que no me reintegraron, sino que me indemnizaron por despido injustificado. Pero cuando yo voy a cobrar, entonces ya la empresa se disolvió. Entonces yo lo único que le puedo decir o que puedo decir es que, bueno, ¿por qué se disolvió? O se disolvió realmente o solo cambió de nombre. ¿Mm? Digamos que eso es otro caso completamente diferente. Yo sé que el derecho laboral suena muy bonito y uno como abogado quisiera que todo fuera conforme a la ley, pero cuando la ética y la moral de un de un ser humano, de un individuo, no le da para actuar conforme a la ley, pues eso ya va más en el individuo como tal que en el derecho. Porque es que si yo como empleador, mi ética y mi moral no me da para actuar conforme a la ley, pues, ¿qué se espera, verdad? Entonces, por eso se dice y por eso muchos abogados y doctrinantes dicen, no es tanto que se promulguen leyes, no es tanto que se adopten convenios internacionales, es más el educar al individuo como tal, es más el educar al empleador y al empleado también, es más a la educación como tal que se les da como ser humano en el derecho que el obligarlos a cumplir la ley. Porque es que si yo como ser humano me tienen que obligar a cumplir la ley, pues estamos, o sea, la situación está difícil y está grave. Y eso pasa en Latinoamérica, a nivel Latinoamérica, ¿ok? Entonces, digamos, continuemos. Entonces, decíamos que el derecho laboral, pues en este escenario comenzó a ser concebido como un derecho intuitivo, o sea, un derecho que protege al trabajador como la parte débil de la relación laboral. Y los doctrinantes, pues, confirman eso, ¿cierto? Confirman que el derecho laboral nació como un derecho de lucha frente al poder económico de los empleadores. Entonces, yo, trabajador, luché porque se me reconozcan mis derechos y de ahí nace el derecho laboral. Entonces, ¿cuáles son las primeras regulaciones laborales en Colombia? Eso fue en la década de 1930. Entonces, el proceso normativo del derecho laboral inició formalmente en la década pues, de 1930, bajo un contexto de transformación política en el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo y la llamada Revolución en Marcha. Entonces, ¿qué pasó? Se expidieron las primeras leyes de protección laboral. ¿Y cuáles fueron estas? Que incluyeron regulaciones sobre jornadas de trabajo, descanso dominical, derecho de asociación sindical y el reconocimiento de la huelga como mecanismo legítimo. Eso fue lo primero que se estableció laboralmente hablando en Colombia. En 1936, la Constitución reformada reconoció el principio de la función social de la propiedad y abrió camino al reconocimiento del trabajo como eje, como eje de justicia social. ¿Ok? Entonces, este periodo fue decisivo, pues permitió el tránsito de un sistema de relaciones informales hacia un Estado interventor, comprometido con regular la relación empleador-trabajador. ¿Ok? Entonces, digamos que más adelante, con la consolidación de la norma, porque pues ahí decían, no, toca hacer esto, toca hacer lo otro, como los empleadores y los trabajadores. No, después ya cuando se consolidó la norma, que es el Código Sustantivo del Trabajo de 1950,
se convirtió en la primera gran compilación sistemática del derecho laboral. Este cuerpo normativo reguló de manera integral las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque o sea, incluyó derechos y deberes del trabajador empleador, contrato de trabajo y sus modalidades, regulación de la jornada laboral, descanso, salarios y prestaciones y el derecho colectivo del trabajo. Cuando no hablamos de derecho colectivo del trabajo, cuando hablamos de sindicatos, negociación y huelga. ¿Ok? Entonces, digamos que el Código Sustantivo del Trabajo, inspirado en doctrinas protectoras europeas y latinoamericanas, marcó un hito, pues reconoció que el trabajo debía entenderse como una relación de subordinación sujeta a principios de justicia social, ¿cierto? Después de este código tenemos la Constitución de 1991. ¿Qué dice la Constitución de 1991? El cambio más importante en la evolución del derecho laboral colombiano se produjo con esta constitución, con la del 91, que introdujo un Estado social de derecho y situó el trabajo en el centro de protección constitucional. ¿Por qué? Ya lo dijimos, el artículo 25 consagró que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de especial protección del Estado. El artículo 53 establece los principios mínimos fundamentales del derecho laboral. ¿Cuáles son esos principios mínimos? Primacía de la realidad, favorabilidad, estabilidad, remuneración mínima, igualdad de oportunidades, que ya vimos y que ya tratamos de explicar, pero que vamos a profundizar o que se va a tocar cierto tema, se va a aplicar algún principio, ¿cierto? Entonces, los artículos 39 y 55 reconocieron la libertad sindical y la negociación colectiva, ¿ok? Entonces, digamos que a partir de la nueva constitución, y cuando decimos nueva constitución por el 91, la Corte Constitucional asumió un papel protagónico, desarrollando una jurisprudencia garantista que fortaleció la protección laboral. Ejemplo, sentencia 025 del 2004, que vinculó el derecho al trabajo como dignidad humana y el mínimo vital. ¿Ok? Entonces, digamos que posterior a 1991, diversas regulaciones legales modificaron pues el panorama laboral, ¿cierto? Ejemplo, Ley 50 del 90 introdujo mecanismos de flexibilización laboral como los contratos a término fijo y la ampliación del periodo de prueba y la aplicación, discúlpenme, del periodo de prueba. Acá en el 90 surgió el periodo de prueba. Tenemos la ley 100 del 93 que crea el sistema de seguridad social integral, extendiendo la cobertura en salud y pensiones y riesgos laborales, ¿verdad? Tenemos la ley 789 del 2002 que busca promover el empleo, reduciendo costos para empleador, lo que generó debate sobre la precarización laboral. Entonces, acá buscamos promover empleo. ¿Qué vamos a hacer para promover el empleo? Reduciendo costos para el empleador. Entonces, si el empleador reduce costos, eso es lo que reduce, lo tiene, o sea, lo suma para contratar más empleados. Entonces ahí, pues sobre esa teoría se basó dicha ley, ¿no? Para contratar más empleadores, para facilitar la mayor contratación, vamos a favorecer al empleador reduciendo sus costos. Entonces, digamos que en la actualidad la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema ha tenido que enfrentar fenómenos contemporáneos como la tercerización laboral, el teletrabajo, el trabajo en plataformas digitales y la protección laboral reforzadas de poblaciones vulnerables. Y cuando hablamos de poblaciones vulnerables, personas en situación de discapacidad, mujeres embarazadas y personas próximas a pensionarse. Cuando una mujer está embarazada, tiene fuero especial. Cuando una persona está próxima a pensionarse, también. Son personas muy protegidas legalmente hablando. O sea, la ley protege mucho a la mujer embarazada, la ley protege mucho a la persona que cuenta con alguna discapacidad, la ley protege mucho a la persona que ya está cerca a pensionarse. Entonces resulta que a usted le falta solo un año para pensionarse. Entonces usted debería en teoría contar con una estabilidad laboral reforzada, ¿verdad? Entonces digamos que hasta aquí alguno tiene dudas, preguntas, inquietudes o recomendaciones. El derecho laboral, digamos que si yo soy empleador lo entiendo de una manera y si yo soy trabajador lo entiendo de otra, ¿cierto? Entonces tenemos que partir de ahí. Si yo soy empleador, me voy a sentir beneficiado por el derecho laboral o me voy a sentir perjudicado. Me dicen, ¿cuál es la realidad o explicación del tema en el que vivimos hoy en día? Explicación al tema que vivimos hoy día.
se escucha mucho que el restablecimiento de esos derechos llevan al empleador a la quiebra. En teoría no debería ser así, ¿cierto? En teoría no debería ser así. ¿Por qué? Cuando cae un empleador en quiebra, digamos, no, es que resulta que la multa que le colocaron fue grandísima. No, es que le tocó pagarle al empleado una cantidad exorbitante. Pues claro, claro, si yo soy empleador a mí no me va a servir, pero es que ¿por qué me están a mí solicitando el pago de una multa o solicitando a mí el pago de una indemnización, ¿cierto? Pues cuando yo no cumplo con la norma, cuando yo no cumplo con la ley. Es que resulta que a mí me dijeron o que la ley dice que yo no puedo despedir a una mujer embarazada sin permiso del Ministerio del Trabajo y yo sí la despedí, porque es que yo no tenía con qué pagarle. O yo tenía que cerrar ese caso, ese, tenía que digamos que dejar de pagar 5 salarios y resulta que el de la secretaria, yo ya dije que no, que yo no quería secretaria, que yo iba a hacer el trabajo de la secretaria porque estoy pasando por una situación económica apretada como empresa. Claro, entendible, porque puede pasar y pasa. Pero entonces yo, empleador, debo recurrir al Ministerio de Trabajo a solicitar el permiso para despedir a esa empleada embarazada o para despedir a esa empleada con incapacidad o para despedir a esa empleada en licencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo, empleador, no actúo de forma o que como corresponde, según la ley, según la norma, claro, me pueden imponer multas exorbitantes. Y yo pues voy a quebrar, porque imagínense esta situación como tal. El ejemplo que pusimos, no, yo la tenía que despedir porque no tenía con qué pagarle. Pero entonces yo la despedí sin seguir el debido proceso ante el Ministerio del Trabajo. Pues claro, me quedo yo en quiebra pagando la indemnización a la empleado, al empleado, ¿cierto? Entonces digamos que si se actúa de manera correcta, respetando los derechos de mis trabajadores, yo no tendría por qué caer en quiebra al reconocer sus derechos. Yo no puedo tener un trabajador sin tener salud, sin pagarle salud y pensión, porque se enferma el trabajador y ¿qué va a hacer? O tiene un accidente de trabajo y ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo como empleador? Entonces, si entendí bien tu pregunta o tu supuesto, es eso. Si el empleador no tiene por qué caer en quiebra, no tiene por qué caer, dejar, o sea, caer en liquidación por reconocerle sus derechos a sus trabajadores. Digamos, acá dice que cuando hay mala administración, yo creería que es más como por ahí, cuando hay mala administración, ¿ok? Entonces, digamos que les voy a hacer como un resumen de lo que vimos hoy, como para un resumen muy cortito. Entonces, la evolución histórica y social del derecho laboral evidencia que la rama jurídica, o sea, la rama jurídica, cuando hablo de rama jurídica, quiero decir el derecho laboral como tal, ha transitado de un modelo de ausencia absoluta de regulación hacia su consolidación como derecho humano fundamental ligado a la igualdad y la dignidad humana, ¿cierto? A la justicia social. Eso es lo que busca el derecho laboral como tal, justicia social, igualdad y garantizar la dignidad humana. Mientras que pues en sus orígenes se concibió como un conjunto de normas limitantes de la autonomía de los empleadores. Pues claro, ¿por qué? Porque por costumbre el empleador era casi que dueño del trabajador, ¿verdad? Entonces entra el derecho laboral o surge el derecho laboral limitando al empleador en su forma de actuar con el trabajador. Entonces, digamos que en un principio fue limitante para el empleador. Entonces, tenemos que pues hoy se reconoce como un pilar esencial cuando hablamos del Estado Social de Derecho, en el que la protección del trabajo y al trabajador constituye un compromiso irrenunciable del Estado y la sociedad. Los doctrinantes sostienen que la verdadera razón del ser del derecho laboral no es otra que dignificar al trabajador como persona, garantizando que la relación laboral, lejos de ser una forma de explotación, se convierta en un espacio para el desarrollo humano, la igualdad y la justicia social.
Entonces, la historia del derecho laboral no es una simple sucesión de leyes, sino el reflejo de un proceso social de lucha, resistencia y reconocimiento progresivo del derecho. Digamos que a partir de este reconocimiento histórico pueden extenderse varias conclusiones centrales, pues que nos permiten comprender el presente y proyectar los desafíos futuros de la rama del derecho que nos atañe el día de hoy. Entonces, el derecho laboral se fundamenta en principios protectores que buscan ¿qué? El equilibrio social. El núcleo esencial del derecho laboral se encuentra en su carácter protector. La asimetría que existe entre el empleador y el trabajador hace necesario un conjunto de principios orientados a equilibrar la relación, la primacía de la realidad sobre las formas, la irrenunciabilidad de derechos mínimos, la favorabilidad en estado de duda y la protección al salario. Digamos que estos principios incorporados tanto a la ley como en la jurisprudencia son los que convierten al derecho laboral en un derecho de justicia social y no en un simple conjunto de normas técnicas, ¿cierto? Porque en la práctica eso significa que la finalidad del derecho laboral nunca puede ser neutra, sino garantista. ¿Y garantista con quién? Con el trabajador. ¿Por qué? Porque es la parte más débil de la relación laboral, ¿cierto? Entonces, la jurisprudencia constitucional ha sido clave para materializar los principios, incluso por encima de los vacíos legislativos, porque aunque la legislación laboral ha tenido avances significativos, no siempre ha sido suficiente para reconocer a los, pues digamos, los cambios en el mundo o en la sociedad respecto al derecho laboral. Digamos que en este escenario la Corte Constitucional se ha convertido en un verdadero legislador positivo en materia laboral. Sus sentencias han ampliado la noción de estabilidad laboral reforzada, han protegido a trabajadores en condiciones de debilidad manifiesta, han consolidado la no, digamos que la noción del trabajo como derecho fundamental y han llenado los vacíos frente a nuevas formas de contratación, tercerización y teletrabajo. Entonces, digamos que así la jurisprudencia no solo interpreta la ley, sino que crea estándares de protección que obligan tanto al legislador como a los empleadores a ajustar sus prácticas, ¿verdad? Ok, entonces digamos que hoy el trabajo se concibe no solo como un medio de subsistencia, sino como expresión de la dignidad humana como tal. La transformación más profunda introducida para la Constitución del 91 es el reconocimiento del trabajo como derecho fundamental y deber social, ligado directamente a la dignidad de la persona. El trabajo ya no reduce, digamos que ya no se reduce a un medio general de ingresos, sino que constituye una forma de realización personal, participación ciudadana y construcción de identidad social. Yo, ¿cómo le aporto yo por medio de mi trabajo positivamente a la sociedad? Digamos que esto explica por qué la afectación de derechos laborales tiene repercusiones no solo económicas, sino también en la esfera de los derechos fundamentales, pues lo que legitima la acción de tutela como mecanismo para su defensa. ¿Ok? Entonces ya después, en las siguientes sesiones, vamos a hablar sobre la acción de tutela en el derecho laboral. Digamos que la compensación de la evolución histórica o la comprensión como tal de la evolución histórica y social del derecho laboral nos permite abordar con mayor claridad los temas específicos que vendrán en este diplomado. Contrato de trabajo, seguridad social, negociación colectiva y responsabilidad del empleador, ¿ok? Todos estos temas es lo que vamos a ver, digamos, en las siguientes sesiones y necesitamos el conocimiento que vimos hoy o el entendimiento para lograr, digamos que adoptar estos temas a la realidad que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, pues en síntesis, el derecho laboral colombiano es el resultado de un proceso histórico que pasó de la explotación sin regulación a la constitucionalización del trabajo como derecho fundamental, con sus principios rectores, digamos que el papel protagónico de la jurisprudencia y su relación con la dignidad humana hacen de esta rama del derecho un pilar esencial en el Estado social de derecho. Este primer acercamiento introductorio permite comprender que estudiar el derecho laboral no es solo conocer normas, sino analizar cómo una sociedad construye justicia a través del trabajo, ¿ok? Entonces yo no sé si nuestra coordinadora quiera intervenir o no sé si ustedes tengan preguntitas para nuestra coordinadora o terminamos o damos por terminada la clase el día de hoy.